Hola, soy Óscar Perea Rodríguez del proyecto Filobiblon y la Universidad de San Francisco, y antes de comenzar mi intervención me gustaría darle las gracias a Vicent Martínez y al resto de miembros del comité organizador, porque siempre es un placer hablar en el simposio y les agradezco enormemente su confianza para permitirme un año más unirme a todo el elenco de investigadores que presentamos aquí en nuestras investigaciones en curso o los resultados de las mismas. Hoy voy a hablar, tal como hice la última vez, sobre censura inquisitorial de libros. La ponencia la he titulado Las coplas perdidas de Gabriel de Oña entre el delito de difamación y la censura literaria. Esto se debe a que quienes nos dedicamos a hablar de censura inquisitorial sobre literatura, pues siempre tenemos como referencia en el siglo XVI los famosos índices de libros prohibidos. Desde la primera pesquisa de Enrique VIII en 1529 hasta el primero que se aprueba en Lovaina en 1546, después de este tiempo pues siguen todos los libros que se suelen conocer como índice y el nombre del inquisidor general que lo promulga. Es el caso, pues, el de los conocidos índices del inquisidor Valdés, de Quiroga, Sandoval, etc. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando hay que estudiar cuando hay que estudiar censura inquisitorial antes de estos índices? Pues la verdad es que la documentación hay que escarbarla un poco más porque no tenemos con tanta claridad los criterios por los cuales libros se prohibían o se prohibía su venta o su extensión. Bueno, cuando hablamos de la censura tenemos que tener en cuenta que la imprenta llega a la península ibérica, en concreto Castilla y León, durante el reinado de Enrique IV, pero no se desarrolla por completo hasta el reinado posterior, el conjunto de los reyes católicos, entre 1474 y 1504. Estudiar la censura o la manera en la que las obras que se llevaban a la imprenta se modificaban por criterios que no atienden a la pura por los puros motivos de creación literaria, pues es complicado, porque en las primeras disposiciones que se hacen en las Cortes de 1480 sobre la impresión de libros, no hay desde luego una directriz clara sobre qué es lo que se tiene que prohibir o de qué manera se tienen que evaluar o revisar los materiales que se llevan a la imprenta. Eso no significa que los reyes católicos y que las autoridades hayan permanecido ajenas a lo que se imprimía, todo lo contrario. Precisamente la documentación notarial deja con mucha claridad, nos muestra con mucha claridad cómo este celo persiste y pervive desde 1480, desde los primeros años de la introducción de la imprenta. Es bastante probable que los textos hayan sufrido diversos problemas, diversos avatares, que no lo sabemos con seguridad, pero que podemos sospecharlos a través del rastro que han dejado en documentación. Es tan probable que de 1480 hasta las siguientes disposiciones, que son las que están viendo en esta diapositiva, la pragmática dada en Toledo el 8 de julio de 1502, en esos 22 años la pragmática lo que intenta es paliar ese tipo de problemas. En la pragmática ya queda establecido que cualquier libro que no tenga licencia previa no va a poder ser impreso de ninguna de las maneras, y para ello se habilita a las audiencias y también a los arzobispos de Granada, de Toledo, en Sevilla. Y cualquier libro que no cumpliera esto, a partir de 1502, podría acabar perfectamente en la hoguera. Tenemos el famoso ejemplo de que esto sucedía también, tenemos el famoso ejemplo de la quema de libros islámicos en Granada en el año 1499-1500, organizada por el cardenal Jiménez de Cisneros. Y es una de las muestras en las que sabemos que la Inquisición, la presión sobre lo que se publicaba fue creciendo. Pero como digo, al no tener índices inquisitoriales, al no tener instrucciones claras, pues hay que ir mirando más o menos la documentación a ver qué es lo que se encuentra. Bien, mi propia investigación, ¿qué es lo que me he encontrado yo respecto a este tema? Bueno, me he encontrado autocensura. La autocensura. En este caso creo que la autocensura viene de los impresores, de los oficiales de impresión. Y un caso muy curioso que sucede en una obra muy conocida, que son Los claros varones de Castilla, de Fernando de Pulgar, que se imprime por primera vez en Toledo en 1486, gracias a que a esta impresión se nos ha conservado el manuscrito de imprenta, que está en la Biblioteca Nacional. Antiguamente estaba en el Museo de Santa Cruz de Toledo, pero desde hace ya varios años está en la Biblioteca Nacional.
que si se compara el manuscrito de imprenta con el texto de la edición Príncipe, hay algunas divergencias textuales que son muy pequeñitas, son muy mínimas, pero cambian mucho el sentido de lo que se dice. Y no parece ser obra del autor, no parece ser un detalle que se hace, una corrección de una errata. Tiene que responder a otro criterio. Yo creo que es autocensura del impresor. ¿Por qué? Es el caso de la semblanza de un personaje muy conocido, el conde de Ribadeo, Rodrigo de Villandrando, que se hace famoso en Francia como soldado en la guerra de los 100 años y luego regresa a Castilla para pelear, para proteger al rey Juan II y es puesto como ejemplo de lealtad máxima. Bien, pues si miramos, si comprobamos el texto, el texto que ha pasado a la imprenta y que ha pasado a todas las ediciones de esta obra, incluso las más modernas, las editadas modernamente, nos dice que Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, fue fijo de un escudero fijodalgo, natural de la villa de Valladolid. Sin embargo, en el manuscrito de imprenta, el texto que nos había transmitido, dice una idea totalmente contraria. Nos dice que don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, fue fijo de un escudero de baja manera. Y, como ven aquí, alguien ha puesto una corrección interlineal que es fijodalgo. De tal manera que se ha eliminado este de baja manera y nos dice que es un escudero fijodalgo. Esto no es así, no es cierto. En las investigaciones, lo que yo puedo investigar es que en efecto Rodrigo de Villandrando no tenía hidalguía, no era hidalgo. Eso no significa que luego su vida militar no le hiciera llegar a un condado por mérito propio, pero no lo era. Y sin embargo el impresor introdujo esta pequeñísima modificación para que se le hiciera ya de origen hidalgo. Yo creo que es un caso de autocensura, no creo que haya sido yo creo que no haya sido ni cosa del autor, sino que el impresor, para quitarse problemas, porque el conde, el hijo de Rodrigo Villandrando, Pedro de Villandrando, que es el conde de Ribadeo durante la época en la que se lee esta obra, pues él era un personaje un tanto arisco, tenía muchos conflictos y el impresor dijo, mira, voy a quitarme de líos y voy a poner esto para que no haya problemas. Entonces, es un caso de autocensura que es otro de los ejemplos en el que la Inquisición, en este caso, no afecta directamente, sino que es el impresor para evitarse líos y que su negocio no se vea perjudicado por este tipo de cuestiones. Hay bastante autocensura y entonces muchas de esas modificaciones textuales cabría verlas bajo esta observación. Bien, ¿qué tenemos después? Tenemos documentos en los que hay censura sobre la lírica oral, es decir, sobre los cantares, canciones, poemas, etcétera, que la gente, el pueblo, decía en ocasiones. Es el caso de un documento que se nos ha conservado en el archivo de Simancas, en el que los reyes católicos ordenan al bachiller Serrano que realice una pesquisa sobre unos cantares y coplas que se decían en la ciudad de Loja contra Juan de Morales. Esto es muy curioso porque en esa misma ciudad, este documento es del año 1490, en 1509, luego va a haber otro caso parecido de coplas y cantares, que ha estudiado el hispanista Macpherson y el hispanista Mackay, y se ve que en la ciudad eran bastante proclives a este tipo de cantares. Entonces los reyes católicos, como vemos aquí, actúan inmediatamente, una pesquisa para que esos cantares no salgan de ahí. También tenemos un ejemplo magnífico de este tipo de celo con el que los reyes católicos perseguían todo este tipo de difamaciones en verso que se cantaban en sus reinos. Es un documento que le envían al corregidor de Burgos en el año 1492, en el que en la parte que voy a destacar se ve con claridad las instrucciones. Los reyes católicos dicen que a nos es fecha relación que después que en esa dicha ciudad entró la Santa Inquisición, algunas personas, así de la dicha ciudad como de fuera de ella, con dañado ánimo e intención, facen coplas, dicen cantares y otras palabras deshonestas públicamente. Tenemos un ejemplo magnífico de cómo la llegada de la Inquisición a Burgos aviva el ingenio de los habitantes de la ciudad y empiezan a decir coplas y cantares que va supuestamente en contra de aquellos judío conversos que iban a ser objeto de Inquisición
o cómo se acusan mutuamente. Son cábalas y suposiciones, pero no dejan de ser lógicas en el contexto. Claro, los Reyes Católicos al corregidor lo que le ordenan es que cese inmediatamente y que no duden apresar y meter en la cárcel a todo aquel que haga este tipo de cantares. Por lo tanto, no es un índice de libros prohibidos, pero estamos viendo una acción directa de la monarquía contra este tipo de cantares. Bien, no solo afecta a lo que se dice, lo que se canta, la lírica oral, también afecta a la lírica escrita. Otra vez volvemos al archivo de Simancas, donde vamos a encontrar la mayoría de documentos que voy a presentar aquí, en el que los Reyes Católicos en 1492 requieren a un escribano de la ciudad de Badajoz, a Luis Sánchez Palero, para que remita un proceso sobre un tal Diego Vázquez, hijo de Juan Vázquez Boetia, por ciertas coplas halladas en su poder. Es decir, otra vez estamos ante un ataque hacia la lírica que se podía escribir y que se podía cantar y que podía ser lesiva contra los intereses, en este caso, de algún miembro de la aristocracia de la ciudad. Es uno de los ejemplos más claros de intervención directa de la monarquía en la composición de lírica y junto con el anterior de Burgos y el anterior de Loja nos da una perspectiva, son solo 3-4 ejemplos, pero podemos, simplemente por ponerlos en proporción, debemos de asumir que tuvo que haber bastantes más, aunque no han dejado constancia. Bien, el cuerpo central de mi intervención está basada en este caso de censura, porque además lo que me interesa es analizar lo que hay entre frontera entre el delito de difamación y lo que es la creación artística, la expresión o la libertad de expresión, que es algo que por supuesto en la Edad Media no existe y en el siglo XV menos todavía, porque los Reyes Católicos ya hemos dicho que desde 1480 hasta que se plasman en la Pramática de 1502 tienen directrices muy, muy claras sobre lo que tienen que hacer con la lírica. En este caso, la documentación nos muestra a un desconocido poeta satírico que se llama Gabriel de Oña, de biografía completamente ignota. Lo poco que he podido averiguar está en estas líneas. Tal vez pueda ser los Oña burgaleses, que son de origen vizcaíno, lo que le emparentaría con el gran poeta chileno del XVI, que es Pedro de Oña, pero aún así, lo único nuevamente vuelven a ser cábalas, porque lo único que sabemos con seguridad es que este Gabriel de Oña vivía entre Burgos y Santo Domingo de la Calzada, en el tránsito entre siglo XV y siglo XVI. Lo que sí sabemos es que fue objeto de bastantes pesquisas porque el señor de Santurde, Pedro Suárez de Figueroa, y la esposa de este, Elvira Manrique, pleitean largamente contra este Gabriel de Oña por culpa de una difamación. Y el caso es que además el relato comienza con una cosa un poco extraña, porque el primer documento en orden cronológico es los Reyes Católicos ordenan al corregidor de Santo Domingo de la Calzada, el famoso licenciado Llantada, para que pesquise porque Gabriel de Oña se queja que ha recibido ciertas cuchilladas por parte de un hombre llamado Juan Ruiz Díaz en una iglesia local. Esto parece un caso de criminalidad muy local, como una especie de ajuste de cuentas entre dos personas. No parece que él necesite la intervención de los Reyes Católicos y mucho menos de su corregidor. Pero si lo hace es porque cuando ocurren estas cosas, cuando los documentos como este nos dejan entrever una acción parecida, lo que significa es que en el sustrato de ese delito hay algo más. Y este algo más se va descubriendo poco a poco según vamos hilando documentación. Porque luego, posteriormente, en ese mismo año de 1499, lo que vuelven a ordenar al licenciado Llantada es que le remita todo el proceso y la causa de Gabriel de Oña, a la vez que le conceden 50 días de tregua antes de proceder penalmente contra él, lo cual parece una contradicción, porque si él era el que había denunciado haber sido objeto de unas cuchilladas y, sin embargo, más tarde cambian y lo que van a hacer es proceder penalmente contra él, contra este Gabriel de Oña. Y, en efecto, antes de que se cumplan los días, en septiembre de 1499, el licenciado Llantada recibe la orden de enviar preso a Valladolid a este Gabriel de Oña. Entonces, es lo que no nos cuadra con respecto al documento original. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Bien, el problema está en que, como digo, Pedro Suárez de Figueroa lo que hace es denunciar a este Gabriel de Oña por haber hecho ciertos libelos difamatorios. Entonces los Reyes Católicos ya cambian el proceso y lo que hacen es enviar a los alcaides de casa y corte para que diriman este pleito, porque ya afecta al honor de uno de los aristócratas de la zona. Posteriormente, en otro documento, se nos dice con precisión que
los Reyes Católicos quieren saber más sobre estas coplas e libelo difamatorio. Aquí ya no cabe duda, Gabriel de Oña compuso unas coplas difamatorias contra Pedro Suárez de Figueroa y su esposa Elvira Manrique. Esto es lo que le lleva a él de, pues probablemente esas cuchilladas que recibió en su momento y que se quejaba, fueran un modo de ajuste de cuentas de alguna persona afín a este noble que quisiera tomarse la justicia por su mano. Y los Reyes Católicos lo que reaccionaron fue haciendo un proceso más largo para ver dónde estaba el origen. El proceso continúa porque más adelante el propio Pedro Suárez de Figueroa es llamado a declarar en la corte sobre este proceso y posteriormente las burlas ya quedan claras porque no solo se le libera lo que van a hacer es liberarlo de la cárcel pero condenarlo al destierro a este Gabriel de Oña y se vuelve a insistir. Se le condena por cantar coplas e libelos difamatorios burlándose de Pedro Suárez y de Elvira Manrique, de su esposa. Esto no cambia porque el Pedro Suárez de Figueroa muere, ya ha fallecido el 4 de marzo de 1500 porque se refieren a su esposa Elvira Manrique como viuda. Y a pesar de todo, Elvira Manrique, a pesar de haber fallecido Pedro Suárez, continúa con el pleito, presenta testigos para que todavía, para acabar con esa orden de destierro de Gabriel de Oña y meterlo en la cárcel, porque continúa el pleito para acusarlo de haber cantado coplas e libelos difamatorios. El texto, este es un cliché que se repite en casi todos los documentos, lo de cantar coplas e libelos difamatorios. Claro, aquí es donde está en el centro de nuestra atención, donde está la frontera entre la difamación y las coplas, la censura. En este caso, la acción directa de los Reyes Católicos mandando meter en prisión o con órdenes de destierro a cualquiera que osase hacer algún tipo de coplas de este estilo. El problema es que por más que busco la documentación, aunque la esperanza es lo último que se pierde, no creo que vaya a poder encontrar las coplas, no creo que vaya a poder encontrar un escribano que las haya transcrito y que nos dé el testimonio vivo de qué iban esas coplas. Por lo tanto, es complicado saber de qué iban. Todavía continúa en 1500 la viuda Elvira Manrique pleiteando y lo que nos recuerda el caso de Elvira Manrique, el caso de estas coplas, nos recuerda a las más famosas que son las coplas del Tabefe de 1490. Son unas coplas en las que varios autores son de autoría múltiple, lo que hacen es una crítica a los Reyes Católicos por sus acciones de gobierno relacionadas con la campaña de Granada, con todas las acciones para requisar comida, grano, alimento, etcétera, y alimentar al ejército. Los pueblos de Andalucía sufrieron ese tipo de inclemencias y no podían negarse, pero eso dio pie a varios funcionarios y a varios miembros de la aristocracia urbana para que pudieran hacer estas coplas, que además fueron bastante fuertemente perseguidas. Los regidores y los miembros de la aristocracia urbana de la ciudad de Jerez de la Frontera fueron bastante perseguidos. Todos ellos acaban bastante mal porque uno de ellos es desposeído de la escribanía que tenía y desterrado del reino, otro es degollado como culpable de desacato a la corona, otro encarcelado en prisión local y Hernando de Vera, que es el más famoso porque es el hijo de Pedro de Vera, el conquistador de las Canarias, no tiene más remedio que huir a uña de caballo a Portugal por la noche y durante años es perseguido por los Reyes Católicos. Esto nos da otra vez una buena muestra del celo con el que se tomaban este tipo de coplas, aunque no se digan cosas ni demasiado hirientes ni demasiado fuertes. Pero bastaba una simple crítica, una crítica al proyecto real para que los Reyes Católicos actuaran con rapidez y cortaran por lo sano este tipo de cantares y de coplas. Claro, como digo, es muy difícil que las coplas de Gabriel de Oña, por más que intento seguir buscando documentos en Simancas, pero es difícil llegar a saber de qué se trataba. Se puede elucubrar, que es lo que yo he hecho para acabar esta intervención, porque también en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo he encontrado el testamento de Elvira Manrique, de la viuda de Pedro Suárez de Figueroa. Lo que hace es dejar como heredero universal de sus bienes
al monasterio Jerónimo de San Miguel del Monte. Esto significa que ni Elvira Manrique y Pedro Suárez de Figueroa no tuvieron hijos, por eso sus posesiones pasan a un monasterio. Entonces, lo que me da por pensar es que creo que se parecen mucho, que el contenido de esas coplas no se alejaría demasiado a este otro ejemplo que tuve la oportunidad de trabajar en el pasado. Son las coplas a un impotente, atribuidas a don Juan Manuel, el embajador de Felipe I, de Felipe el Hermoso, que se compusieron hacia el año 1506 como una burla hacia el señor de Coca, Pedro Ruiz Fonseca, porque su esposa legítima, María de Fonseca, fue raptada por el marqués de Cenete. Esto fue un escándalo de la época y lo que hizo Juan Manuel en estas coplas era burlarse, acusar al señor de Coca de impotente y que por eso pues, su esposa se había tenido que ir con otro hombre. Me da en la nariz que el caso de las coplas de Gabriel de Oña contra Pedro Suárez de Figueroa y su mujer Elvira Manrique, por esta ausencia de herederos masculinos, tal vez esté relacionado y el contenido sea más o menos similar a este. Pero como digo, todavía sigo buscando las coplas, no sé si las voy a encontrar, probablemente no, pero lo que nos deja claro es el celo con que las autoridades se tomaban este tipo de cantares y de libelos. Bueno, para finalizar, una bibliografía mínima de las cosas de las que he hablado para que el interesado en profundizar más pueda tener unos pequeños puntos de referencia y simplemente mi página web en Academia y también en el repositorio Humanities Commons, donde se pueden bajar todos mis artículos quien esté interesado en seguir mis investigaciones. Asimismo, mi perfil en Twitter, donde en cuanto acabe esta exposición subiré y pondré a disposición de todo el que quiera, el que lo considere útil, mi presentación para que, bueno, pues si hay alguien que tenga alguna duda, también estaré encantado de atenderla a través de este medio. Y nada más, con esto me despido, reiterando mi agradecimiento a los organizadores y deseando a todos que disfruten del Congreso. Un saludo, hasta pronto.